Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo creo que ya por el tiempo que nos habíamos acordado estar en este espacio, entonces vamos a arrancar. A medida que la gente se vaya conectando, vamos dando el ingreso. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar, Política y Fe, Construyendo Ciudadanía desde la Diferencia, un diálogo del sector ecuménico sobre la agenda de construcción de paz y reconciliación por un voto libre, informado y consciente. Este evento es organizado por la Regional Antioquia Chocó de DIPAS, Diálogo Intereclesial por la Paz. Desde DIPAS buscamos construir e implementar una agenda común para nuestras iglesias y organizaciones de fe que nos permita la incidencia pública a partir de la recuperación de las lecciones y aprendizajes de experiencias de construcción de paz desde las comunidades de fe, los procesos eclesiales en Colombia y el trabajo por la paz y la reconciliación del movimiento ecuménico internacional. En el marco de la coyuntura política del país y de cara a las próximas elecciones, a la presidencia de la República, desde DIPAS hemos venido adelantando una campaña de incidencia política que pretende poner al servicio de las comunidades la información necesaria para que las personas puedan ejercer su derecho al voto de una manera informada, libre y consciente. Es de señalar que DIPAS no promueve ningún candidato o candidata ni partido político en el ejercicio de nuestro deber ético y cristiano. Buscamos es contribuir a disipar la desinformación que confunde y constriñe la libertad de elección de los votantes y además avivan el odio y la intolerancia. Ligado a esto, se pretende brindar una lectura teológico-bíblica en este webinar sobre aspectos sociopolíticos en el ejercicio de nuestros derechos y el respeto y la promoción de los derechos de las demás personas. Demos la bienvenida a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Está la doctora Viviana Sarmiento, ella es politóloga de la Universidad de los Andes, MC en Comunicación Política de London School of Economics. Ha trabajado en promoción de la participación democrática desde la observación electoral, la investigación sobre reformas políticas, participación política de las mujeres y violencia política, la creación de contenidos y la gestión de proyectos. Entre el 2019 y el 2021 fue gestora de proyectos y comunicaciones del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes. Actualmente es oficial de género en la misión de observación electoral MOE. Nuestro siguiente ponente es el pastor Jari Cantillo Pereira. Él es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó, egresado de la Universidad Reformada y docente del Colegio Americano. Este espacio, vamos a contarles un poco sobre la metodología. La metodología del espacio está dividido en dos segmentos. El primero abordará la temática de pedagogía electoral y aspectos bíblico-teológicos del papel de la Iglesia dentro de la política, y el segundo sobre las noticias falsas y el fundamentalismo religioso. En cada segmento, los ponentes contarán con 10 minutos para abordar el tema. Al final de las intervenciones de nuestros panelistas, el señor Luis Fernando Restrepo, participante de la Escuela de Acción No Violenta de DIPAS ESAN, de Apartado, intervendrá para hacer algunas reflexiones finales de cierre teniendo en cuenta el contexto regional. Faltando un minuto para finalizar las intervenciones de cada ponente, se les indicará a través de un mensaje de texto. Las preguntas de los asistentes se harán al final de las intervenciones. Sin más preámbulos, arranquemos el encuentro. Hemos planteado unas preguntas orientadoras para cada segmento. Para pedagogía electoral todo lo que tiene que ver con la práctica del sufragio, vamos a leer las siguientes preguntas. ¿Por qué votar y cómo votar? ¿Cómo funciona el mecanismo de elección? Conteo de votos, quiénes lo hacen, cuál es el labor de los testigos y los jurados, entre otros aspectos. ¿Cuándo se puede presentar el fraude? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Qué hacer ante esto? ¿Cuáles son los riesgos electorales? Y desde el aspecto bíblico, teológico, ¿cuál es el papel de la Iglesia dentro de la política? ¿Cómo desde nuestra visión y llamado cristiano podemos aportar a una sociedad más justa al escoger los gobernantes? ¿Por qué participar a través del voto es importante? Esas serían como las preguntas orientadoras del primer segmento. Entonces voy a dar paso a nuestra ponente Viviana Sarmiento, quien nos va a hacer unas reflexiones al respecto. Buenas tardes a todos, es un gusto poder compartir con el equipo de DIPAS y todas las personas que nos están siguiendo en este momento en este webinar. Mi nombre es Viviana Sarmiento y soy la oficial de género de la misión de observación electoral. Y voy a responder algunas de las preguntas orientadoras que nos acaban de presentar. Hay varias, entonces voy a empezar con la pregunta de por qué votar y cómo votar. En primer lugar, porque votar, el mecanismo de la elección es el mecanismo que más reconocemos para la participación en política dentro de la democracia. No significa que no hayan otras formas de participar en la democracia, las hay, como por ejemplo protestar, utilizar mecanismos de participación ciudadana como lo son promover un referendo, una consulta,
o participar en otros democráticos o en los... Sin embargo, la parte de votar es la parte más visible de la democracia y la que más nos inculcan que debemos poder, en la que podemos participar debido a que es una forma directa de participación en la democracia y la asociamos con lo que es la democracia, que sería como el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, porque debe ser positivo votar, pensemos que en la historia el poder elegir a nuestros gobernantes es algo muy reciente, es algo que tiene menos de 300 años en general en el mundo, entonces debemos pensar precisamente en que es un derecho que pues, podemos hacer uso. Obviamente no todas las personas tienen las mismas libertades para poder hacerlo, es decir, hay países que aunque tienen elecciones no son países democráticos, porque por ejemplo son dictaduras donde los dictadores hacen elecciones de mentiras para decir que se hacen elecciones, como ocurre por ejemplo en estos momentos en países de Europa del Este, en Bielorrusia por ejemplo, y en otros países africanos donde hacen elecciones de mentiras. Sin embargo, nosotros sí podemos tener una incidencia en la elección de nuestros líderes aquí en Colombia y por eso la invitación siempre es a participar y a través del voto precisamente dar a conocer nuestras preferencias políticas y sobre todo también poder dar como un voto de premio de castigo a las personas que en este momento se encuentran en el poder. ¿Cómo votamos? En Colombia, nuestro sistema de votación tienen todos los cargos de elección popular, tienen 4 años. Ya no existe la reelección directa una vez se acaba el periodo de 4 años de las personas que están en el Ejecutivo. Y lo que podemos hacer es, en los años en que hay elección, inscribirnos para votar. No necesitamos inscribirnos si no hemos cambiado nuestro lugar de votación, si no queremos cambiarlo, porque todos los ciudadanos colombianos y ciudadanas colombianas, una vez cumplimos 18 años al momento de expedir nuestra cédula de ciudadanía, en teoría quedamos de una vez inscritos también para poder votar. Y la registraduría nos inscribe en ese momento automáticamente al puesto de votación más cercano. En general es muy importante estar cedulado y particularmente es importante en estos casos para poder ejercer el derecho al voto. Entonces, eso es lo primero que necesitamos, tener una cédula y estar inscritos para votar, poder votar en un lugar cercano, digamos, la idea siempre es esa y la lógica que se usa para las votaciones es que uno se apadrine, por así decirlo, al centro de votación más cercano a su lugar de residencia. Y hay elecciones, como ustedes pudieron ver, que son de índole nacional, como las legislativas y presidenciales, y otras de índole local, que por ejemplo se van a llevar a cabo el próximo año en el mes de octubre. Y elegimos, por un lado, miembros de la rama ejecutiva, como son los presidentes, el presidente, alcaldes, gobernadores. Y por otro lado, elegimos cuerpos colegiados, es decir, el Congreso de la República, los consejos municipales y las asambleas departamentales. Eso es como lo que se elige en Colombia. Y el día de las elecciones nos dirigimos a nuestro puesto de votación y marcamos el tarjetón dependiendo de nuestra preferencia. Es importante mencionar que para que el voto sea válido tiene que quedar clara cuál es la intención del votante, entonces por eso la recomendación siempre es tachar en la imagen o en el renglón que no quiere votar sin salirse a otros para que quede claro cuál es la intención que está expresando la persona que vota. Eso es muy, muy, muy importante para que no se anule el voto. Otra cosa también que debemos considerar es que en Colombia, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el voto en blanco, que es un mecanismo muy especial para mostrar nuestro disentimiento, nuestro desagrado hacia los candidatos o candidatas que estén participando en una elección. Si el voto en blanco gana, la elección se tiene que repetir con otros candidatos. En el caso de las elecciones presidenciales, las candidaturas se cambian solamente si el voto en blanco gana en primera vuelta, no en segunda. Y precisamente en segunda vuelta, el voto en blanco es más simbólico en la medida de que no es legalmente vinculante para poder cambiar
a los candidatos o candidatas que están en la elección. Hay varios municipios aquí en Colombia que han precisamente tenido que repetir elecciones porque ha ganado el voto en blanco. Entonces, sí, el voto en blanco sí puede ganar. El voto en blanco no se le otorga a ningún candidato o candidata, ni a la lista que más votos tiene, ni a la lista que menos votos tiene. Es una cosa que se cuenta por aparte y es un mecanismo que existe precisamente para demostrar que no nos gustan los candidatos que están en el tarjetón. Que es distinto a decir yo no voy a votar en general porque no me gusta ningún candidato o candidata. Digamos que hay miles de razones por las cuales una persona podría o no decidir votar. Entonces puede ser que yo no fui a votar porque estaba lloviendo, no fui a votar porque ese día me enfermé, no fui a votar porque ese día tuve que trabajar. Y esas no son cuestiones, en ese caso, razones políticas por las cuales no estoy votando. Entonces al sistema no le estoy transmitiendo ese mensaje de, oiga, yo no estoy votando por ningún candidato porque no me gustan estos candidatos, no creo en este sistema, no me gusta lo que está pasando, sino que por el contrario lo que estamos haciendo es simplemente dejándolo a la libre interpretación. Y por eso mi recomendación, en el caso de que ustedes no se sientan a gusto con ningún candidato, en lugar de abstenerse de votar, pueden hacer precisamente lo que les estoy contando, que sería votar en blanco, y esa intención queda muchísimo más clara. En Colombia nosotros tenemos un sistema de votación que cuenta directamente los votos, es decir, el voto va al candidato o a la lista correspondiente. Hay otros sistemas electorales, por ejemplo, en los que el voto uno puede ordenar los candidatos, es decir, yo puedo decir mi primera opción es el candidato A, mi segunda opción es el candidato C y mi tercera opción es el candidato B. Entonces, eso permite, por ejemplo, que el candidato o la candidata que gane es una persona que tiene, por así decirlo, mayor consenso entre los votantes, porque puede ser la combinación entre la primera y la segunda opción de los electores, en lugar de ser solamente votar por una opción, sin tener como, por así decirlo, un plan B. Entonces, el día de las elecciones aquí en Colombia, nosotros, las personas que cuentan por primera vez los votos son los jurados, que están prestando su servicio en las mesas de votación. Precisamente esta semana ya la registraduría ha publicado el listado de jurados electorales, entonces los invito a que visiten la página de registraduría y revisen si les fue asignado esto, ser jurados de votación, y de ser así, pues que se capaciten para poder prestar el servicio ese día. Esto otra vez, otro problemita en la pantalla, no sé si ustedes están viendo, pero hay un problema. Entonces, hay distintas, las personas que van a contar los votos son los jurados, que son personas que se asignan a través de un sorteo. Las empresas, las universidades y el sistema y los empleados públicos, las entidades públicas tienen que enviar listas de sus empleados o estudiantes, y bajo esas personas se hace un sorteo y quedan asignadas al puesto de votación más cercano también a sus casas. Así no sea el puesto de votación en el que estén asignados para hacer el servicio de jurados, pueden votar en ese puesto de votación, en esa mesa en la que están siendo jurados. Y, digamos, algo que pasó ahorita en la elección de Congreso era que teníamos mucha gente que era nueva siendo jurados de votación. Y eso significó que precisamente o habían problemas en la capacitación, y eso significó precisamente que se pudieran cometer errores. Sin embargo, viene la siguiente parte, y es que los jurados de votación en el día de la elección hacen es un preconteo. Lo que nosotros vemos, los reportes que nosotros vemos en los boletines, en las noticias, es lo que se conoce como preconteo. ¿Y eso es lo que significa? Que los jurados de votación hacen un primer conteo que no es legalmente vinculante, que se reporta a la registraduría, y la registraduría se lo presenta a la población a través de boletines para dar como un parte de tranquilidad y como unos resultados preliminares. Sin embargo, nosotros tenemos el sistema de escrutinio, que es donde se cuentan varias veces los votos para garantizar que estén bien contados. Y por eso es que un reconteo total de votos es algo que siempre se hace en el sistema de escrutinio. No tiene que pedirse por otro lado, como el mismo registrador terminó pidiéndolo este año. Lo que siempre van a haber distintos niveles de escrutinio. Vamos a tener el escrutinio
municipal, el escrutinio departamental. En caso de que sean municipios que son distritos especiales, por ejemplo Bogotá, son escrutinios distritales. Y esos escrutinios los realizan, por ejemplo, los jueces de la República, que en el momento. Entonces, como les estaba comentando, eso significa que los jueces de la República, con los equipos de los partidos políticos y CNE, recuentan los votos y se certifica la elección después de los escrutinios. Entonces, por eso que pueden haber diferencias entre los resultados del preconteo y los resultados del escrutinio, y también parte del problema puede darse en el momento de la transmisión de la información, cuando los jurados de votación hacen ese primer conteo, ya que ellos tienen que hacer en un formato que se llama el E14, que es un poco confuso. Para las elecciones presidenciales de este 29 de mayo, la registraduría ha rediseñado los E14 en compañía de los partidos y los candidatos que están en contienda, para que precisamente sea más claro para los jurados de votación cómo llenar el E14 y que los votos queden bien puestos en el documento que se transmite para el conteo. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que es importante tener en cuenta, que hay un cambio en el E14, pero precisamente hace que sea más claro porque tiene con foto, los colores del partido, etcétera. Es como que es muy claro, hace que quede mucho más claro en comparación con lo que pasa con las listas a cargos plurinominales, donde son muchísimos más candidatos y muchísimos más partidos en contienda. Finalmente, voy a decirles un poco de qué se trata la labor de los testigos electorales y la cuestión de la observación electoral, y por eso voy a pedir que me regalen 3 minutos más teniendo en cuenta los inconvenientes que han pasado con las cosas de la pantalla, porque pues claramente fueron momentos en los que yo no puedo exponer. Entonces, en primer lugar, los testigos electorales son personas que los partidos políticos reclutan para que sean sus ojos en el momento del conteo de votos y durante la jornada electoral. Pero hay partidos que, pues por cuestiones de dinero, solamente pueden contratar a sus testigos electorales para la parte de conteo de votos. Desde que todos tenemos celulares con cámara, normalmente lo que hacen los testigos electorales es que una vez los jurados de votación llenan los C14, ellos llegan y toman una foto, y con eso el partido también se hace una idea de cuántos votos ha podido obtener. ¿Qué ocurre? Que es importante tener en cuenta aquí. Los testigos electorales los tienen que inscribir los partidos con anterioridad al día de la elección, tienen que tener también su carapela. Ha pasado problemas como ocurrió precisamente en las elecciones de Congreso el 13 de marzo, que lo que ocurrió fue que los partidos ya tenían sus listas de testigos electorales, pero la registraduría no habilitó la página web a tiempo y se cayó, y hubo bastantes problemas para acreditar testigos electorales. Entonces, eso también, por ejemplo, puede ser un problema a la hora de tener a los testigos ahí. Los testigos, ellos sí pueden impugnar lo que escriben los jurados en los C14, por ejemplo, porque son los ojos y oídos de los partidos políticos durante la jornada electoral. Otro rol importante a tener en cuenta es el rol de la observación electoral, de los observadores electorales. Desde la MOE, nosotros, por ejemplo, hacemos despliegues de observación electoral. Los observadores y observadoras son personas que, contrario a los testigos, no pueden intervenir, también son ojos y oídos que recogen irregularidades y anotan precisamente todo lo que ocurre en el puesto de votación mientras están observando. Sin embargo, no pueden intervenir de ninguna manera. No son guías, no son autoridades. Obviamente la gente al verlos con escarapelas y chalecos pueden pensar que lo son, pero realmente no lo son. Y hay distintas formas de hacer observación electoral, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, hay organizaciones nacionales como la MOE, que hace observación electoral, pero también hay organizaciones internacionales que, entre muchas otras funciones, pueden tener la labor de observar elecciones, como es, por ejemplo, el caso de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, etc. Entonces, estos despliegan normalmente ciudadanos extranjeros que vienen a Colombia a observar la observación. Eso también es otra cuestión. Ciudadanos extranjeros pueden observar las elecciones en Colombia. Importante respecto a los riesgos electorales, ¿qué riesgos pueden haber? Por un lado, el constreñimiento al sufragante, que la persona se le pague por votar o se le ofrezcan
no necesariamente dinero, pero sí servicios, sobre todo servicios estatales o municipales, como, digamos, no se le renueva el contrato, no se le da un subsidio a menos que usted vote por X candidato o X candidata. Eso, por ejemplo, es un problema. Otro problema está lo que se conoce como trasteo de votos. En las elecciones presidenciales no se ve eso de trasteo de votos precisamente porque todo el mundo a nivel nacional está votando por los mismos candidatos, pero sí es algo que es muy común en elecciones locales, porque es la diferencia de que alguien, por ejemplo, pueda ser alcalde en un municipio. Entonces, yo puedo comprar votos de personas que van a votar en el municipio en el que yo estoy de ganar. El delito electoral. Otro delito puede ser, por ejemplo, que los jurados de votos estén contando los votos marcados correctamente, los rayen. Todas esas son formas de irregularidades. Otra cosa también que nosotros nos estamos llamando mucha atención y estamos haciendo mucho seguimiento son también todas las cuestiones violencia contra las mujeres en política, y eso incluye violencia simbólica, violencia psicológica, más allá de la violencia física. Para ustedes, como una persona que haya sido candidata o haya quedado candidata a un cargo de elección popular, una de comentarios que perpetúan estereotipos de género, o por ejemplo que les hayan dicho para su campaña por ser mujeres, pues cosas las pueden denunciar. Y también otras irregularidades que ustedes vean, como precisamente lo que les acabo de comentar, o publicidad durante la semana de la elección, puede hacer acerca del puesto de elección, puede tener fotos, eso ustedes a través de pilas. En pilas con el voto ustedes pueden, con información que tengan disponibles, audios, si los tienen, nos cuentan bien con que ustedes, irregularidades que ustedes conocen, para que nosotros podamos reportarle esa irregularidad a la correspondiente plataforma que está con, que es el Ministerio del Interior y la Fiscalía para investigar delitos electorales. Entonces puede hacer este tipo de cuestiones y les recomendamos a la ciudadanía que lo puedan hacer a través de los... Y mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Ahora le damos la palabra al pastor Jari Cantillo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Doy gracias a Dios por la invitación. En esta sesión vamos a hablar sobre ya lo que tiene que ver con lo bíblico-teológico en lo que se refiere al tema político. Y vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la iglesia dentro de la política? Podemos decir que la iglesia es un filtro, es un promotor de cambios. O sea, ese debe ser la razón. Y esos cambios deben promover cambios estructurales para el bien de la sociedad. Ese es el papel en sí dentro de la iglesia, ¿no? En una sociedad en la que se enmarca. Ahora bien, para entender eso a profundidad, es necesario mirar que la iglesia que hoy tenemos tiene una tradición judeocristiana y lo vemos en la escritura. Nuestras Biblias tienen Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, es necesario empezar a mirar hacia sus fuentes. Hay una cosa curiosa hoy y lo vemos en muchas de las iglesias. Esa separación entre lo político y lo religioso. Y para los israelitas, la política no estaba separada de lo religioso. De hecho, para las culturas en la antigüedad, eso era normal. O sea, lo religioso y lo político estaban ligados. En el caso de los israelitas entendían que Dios se movía en la realidad humana y había en ese sentido una propuesta política
que el pueblo entero debía cumplir y garantizar. Es, por ejemplo, la ley en el Sinaí, que debía garantizar una serie de cosas. Debía garantizar la estabilidad económica del pueblo, el buen trato a la viuda, al huérfano, al extranjero, el respeto a la dignidad humana, la buena gobernabilidad de parte de sus dirigentes. Es decir, que en sí ese tema religioso, la ley, de alguna forma mostraba precisamente ese perfil político. Y de hecho, garantizando esta directriz política, por llamarla así, en los momentos en que el pueblo se desviaba, entonces surge en Israel la figura del profeta. Entonces el profeta denunciaba todos aquellos instantes en el que ese orden, esa directriz no se llevaba a cabo. Entonces el profeta denunciaba al sector elitista que utilizaba el poder para abusar del pueblo. Y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el profeta Amós, profeta del siglo VIII, en todo su libro. Esa queja del profeta por los malos manejos de los comerciantes, por los malos manejos de los dirigentes. Y es interesante a la final. Lo otro es que asumían que sus tragedias era el producto de ese pueblo que se alejaba de ese orden, de ese caminar político. Y entendían de que hacerlo significaba, o digamos lo que estaba ocurriendo al pueblo, esas tragedias y esa cantidad de cuestiones, era precisamente por seguir dioses ajenos. Y el tema de seguir dioses ajenos no era solamente la figura del dios como tal, sino todas las implicaciones políticas y económicas que llevaba la figura de ese dios. Entonces, ir en pos de dioses ajenos era ver a un pueblo como el Israel asumir posturas que no eran las propias, o digamos, no era alineamiento político que se encontraba condensado en la ley o en la escritura. O sea, esto es interesante. Es más, el tema de las culturas con este asunto lo podemos ver reflejado en esa interlocución entre Moisés y el faraón. Es decir, es un tema político tremendo. Es el dios faraón, ¿verdad? Frente al dios Yahvé, y son dos propuestas políticas totalmente diferentes, una opresiva y esclavizante y la otra liberadora. Sí, entonces la propuesta de Jesús va en contra de esa propuesta del imperio. Y lo vemos en esa preocupación por los pobres, la preocupación por los excluidos, los inmorales, los herejes, los impuros, los marginados. Para Jesús, todos son llamados precisamente a participar del reino de Dios. Totalmente diferente a la propuesta imperial, en el que solamente unos se le garantizaban los derechos. Ahora bien, la tradición paulina nos habla de la eclesía del Señor, que era muy diferente a la eclesía romana. Es decir, mucha gente cree que el concepto de eclesía o eclesia es un concepto netamente cristiano, y no. La propuesta de Pablo es precisamente presentar otro tipo de eclesía muy distinta a la que ofrecía el imperio. Para el imperio, la eclesía era la reunión de solo hombres y hombres libres.
para determinar los hilos políticos y económicos de las ciudades. Para la eclesía del Señor, todos estaban bien recibidos. Judíos, griegos, mujeres, hombres, libertos, esclavos, todos hacían parte de la eclesía del Señor. Una propuesta totalmente diferente a la propuesta política del imperio. Y en esta propuesta política de la eclesía del Señor, entonces se garantizaba el amor al prójimo, se garantizaba el respeto por la dignidad humana, porque aquí ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencias. Totalmente diferente a la propuesta del reino. Entender que había un señor por encima del emperador, que era bastante complicado decirlo en su momento, que había un salvador y que no era el emperador, que había un hijo de Dios. Recuerden que al emperador se le conocía con el Divi Filis, el hijo de un Dios. Entonces, elementos que hay que considerar dentro precisamente de esta propuesta del evangelio y esta propuesta paulina. Entonces, hoy la iglesia debe llevar esas banderas, porque como iglesia, o el papel de la iglesia en la política, en la sociedad, es que debemos promover siempre el amor, el respeto por la dignidad humana, por el cumplimiento de los derechos, denunciar la injusticia, entender a la corrupción como un pecado estructural que conlleva a otras situaciones nefastas en la sociedad. Entender que como iglesia no podemos estar fuera de lo político. Entender que la encarnación, el misterio de la encarnación no es simplemente un dogma, sino es toda una práctica. Una práctica donde la divinidad se hace humanidad para participar de la historia. O sea que nosotros no podemos como iglesia aislarnos de ella. Estamos inmersos en ella como tal. La iglesia debe participar masivamente entendiendo cuál es su papel en la historia, siendo propositiva, liberadora. No puede aislarse de ella y debe garantizar su libre desarrollo. Hay una pregunta, no sé si me regalan por lo menos un minutico más. Hay una pregunta que tiene que ver cómo desde nuestra visión y llamado cristiano podemos aportar, gracias, a una sociedad más justa al escoger gobernantes, entendiendo ya cuál es el papel de la iglesia en la política. Y es que hay que considerar que el tema ético debe verse reflejada en aquellos que aspiran a gobernar. El cristianismo nos enseña esa propuesta del reino de Dios. Así que es necesario evaluar su política social si van acorde realmente a esa propuesta que el maestro nos enseñó, procurando no ser ingenuos ante la palabrería de algunos que quieren tomar el poder. Ese texto de Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que hacer eso, entendidos, discernir la historia, los moveres. No podemos tampoco caer en la tentación del desierto en la que caen muchos con el fin de ayudar a algunos políticos, y los políticos aprovechan esto también, porque aprovechan esa ingenuidad. Recuerden ese texto donde el diablo le dice a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Esta es una forma de vender la conciencia en la que Jesús no estuvo de acuerdo.
Jesús no vendió sus ideales. Y es la enseñanza plena para nosotros como creyentes hoy. No podemos vender la conciencia, no podemos caer en esa tentación y alejarnos como iglesia, como creyentes, de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Recuerden el texto de Juan 10:10, vida plena para toda la creación. Por eso el voto debe ser libre, consciente, sin presión de ninguna índole. Entender que es la herramienta que garantiza el libre ejercicio de una buena democracia. Y cierro con el texto de Proverbios 31, 8, 9. El voto es tan importante porque, dice el texto, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Como iglesia, debemos siempre llevar las banderas de la propuesta del reino de Dios. Gracias. Muchas gracias, Pastor Hari, por la intervención. Les agradezco a todas las personas que están conectadas hoy a este webinar. Les pedimos excusas por los problemas técnicos que hemos presentado y vamos a dar paso al segundo segmento y al final a las preguntas y al cierre que el doctor Luis Fernando nos va a suministrar. Este segundo segmento es sobre las noticias falsas y sobre el fundamentalismo religioso. Las noticias falsas, vamos a dar unas preguntas orientadoras y posteriormente daremos 10 minutos a nuestros ponentes para que aborden el tema. Con las noticias falsas, ¿cómo detectarlas? ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo verificar su legitimidad? ¿Cómo se lleva a cabo la coerción política? ¿O se promueven odios a través de las falsas noticias? ¿Cómo podríamos contribuir a la no propagación de las mismas? ¿Cuáles son las recomendaciones para evaluar a cada candidato y elegir mejor? Y el tema de las mujeres dentro de los escenarios políticos actuales, mujeres elegidas que se han ganado una inclusión en los espacios de gobierno. ¿Por qué deberíamos continuar fomentando la participación femenina en política? Mujeres que eligen, cuál es su importancia y su contribución. Y en cuanto al fundamentalismo religioso, ¿qué es y cómo responder ante él? ¿Cuál es la manipulación electoral a través del púlpito y esos mensajes proféticos? ¿Qué principios promueve el evangelio que nos ayudan a la hora de elegir? ¿Siempre el voto cristiano debe votar cristiano? ¿Informarse mejor para elegir es una realidad? ¿Existe instrumentalización de la iglesia por parte de los sectores políticos? ¿Cómo constreñir o votar por el elegido puede ser una violencia? ¿Por qué rechazar el odio que promueven las falsas noticias? ¿Cómo manejar el respeto a la diferencia ideológica? Bueno, voy paso entonces nuevamente a la doctora Viviana con 10 minutos para su intervención. Empezar con lo primero sobre noticias falsas, que es lo que tiene que ver con la detección o la verificación de la legitimidad de la información que nos envían o nos llega por internet. En general, las noticias falsas siempre han existido. ¿Qué es lo que pasa? Que con el internet es mucho más fácil propagarlas y es mucho más fácil vender algo que es falso como legítimo, porque puedo crear hasta un sitio web falso que se ve igual que el de un medio de comunicación real, o puedo alterar una imagen para que sea real, etc. Mi recomendación precisamente en ese sentido es cuando les llegue una noticia, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cualquier red social, siempre verifiquen a través de otros medios si eso es verdad o no. Es decir, si me llega una cadena diciendo, ojo, por favor, no salgan a votar el 29 de mayo porque los tarjetones vienen dobles y si ustedes hacen un candidato, en realidad le están marcando el voto al otro. No sé, digamos, es como el tipo de información que sale en las noticias falsas. Yo tengo entonces que mirar precisamente como irregularidades o como cómo es el tarjetón para la elección de presidencial de 2022. Tengo como otras herramientas y otras fuentes para poder corroborar esa información. También, por ejemplo, si yo veo que me llega una imagen que se parece a las que pone el Tiempo con sus titulares y ponen como Pepito Pérez elegido el peor alcalde de X municipio, o Pepito Pérez peor alcalde de Colombia, y todo aparece como si fuera del Tiempo, pero no tengo el link del artículo. Entonces yo puedo entrar al perfil del medio de comunicación, en este caso el Tiempo, y corroborar si ellos publicaron o no ese mensaje. Seguramente lo que me voy a encontrar es que no publicaron ese mensaje y que efectivamente lo que me enviaron es una noticia falsa.
Para eso también que sirve, hay otros mecanismos, por ejemplo, como Colombian Check, y que también evalúan la información, o en la silla vacía también hacen como evaluaciones de declaraciones de candidatos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Ese análisis se demora muchas veces, y por eso mi invitación es que una vez ustedes les llegue una noticia, no la compartan automáticamente, sino que esperen a ver si por algún otro medio se corrobora, y ustedes pueden precisamente compartirla si llegan a verlo, no sé, en las noticias, en televisión o en un diario con cierta antigüedad. Digamos, eso es importante verlo por ese lado. ¿Cómo se lleva a cabo la coerción política o se promueven odios a través de las noticias falsas? Bueno, hay distintas razones por las cuales nosotros vamos a creerle a las noticias falsas, y eso puede promover odios. Las noticias falsas precisamente responden a ciertas creencias o sospechas que la gente tiene. Entonces, por ejemplo, ocurrió bastante durante la pandemia que habían personas que creían que las vacunas no funcionaban, entonces o tenían miedo de vacunarse porque no creen y tienen miedo a las farmacéuticas, etcétera. Para ese tipo de personas era fácil encontrar noticias falsas que precisamente corroboraran o perpetuaran las ideas que ellos ya tenían. Entonces, buena parte del problema es que las noticias falsas perpetúan lo que nosotros creemos, y además vienen de fuentes que nosotros encontramos confiables en muchas ocasiones, porque vienen de personas que piensan como nosotros o son cercanas a nosotros. Entonces decimos, bueno, pero es que no creo que esta persona que hace videos sobre este tema me vaya a mentir con este dato, y resulta que yo ya pienso como esa persona, entonces lo voy a creer. Así, una persona con mayor autoridad o un medio con mayor autoridad y reputación general refute esa idea, yo no lo voy a creer, porque yo voy a seguir con el sesgo de que lo que yo pienso está bien, porque esa noticia falsa refuerza lo que yo ya pienso. Entonces, esa es buena parte del problema, que las noticias falsas precisamente, por ejemplo, yo puedo decir, si yo sé que la candidata X, yo digo, es una persona que alguna vez le investigaron por corrupción y salió limpia, yo puedo crear noticias falsas que sigan perpetuando la idea de que ella es una corrupta, así ella ya ha sido declarada inocente. Entonces, es un ejemplo. Entonces sigo publicando como le encontraron un nuevo caso de corrupción, y la gente seguramente lo va a creer porque ya tuvo un antecedente, y quieren creer eso porque piensan que es una corrupta. Entonces, eso es parte del problema con las noticias falsas. Como les comentaba, en la parte de legitimidad, importante que ustedes no compartan noticias falsas, no compartan noticias si no tienen la certeza de que son falsas o verdaderas. Es decir, una cosa es que a mí me lleguen mensajes de mis tíos o mis primos diciéndome que la vacuna del COVID viene con un chip, pero eso no significa que yo tenga que compartirla necesariamente. Si yo, mientras busco si una información es verídica o no, no debería compartirla, no debería replicarla, solamente debería como esperar a ver si es cierto o no es cierto antes de replicarla. Entonces, digamos que en ese sentido es mejor tomarse un momento y pensar dos veces si vale la pena o no compartir o replicar ese tipo de mensajes. Respecto a las preguntas sobre mujeres y participación en política, bueno, les voy a explicar un poco cómo funciona la participación de las mujeres en política en Colombia. En primer lugar, Colombia es uno de los países que tiene porcentajes de participación de mujeres en política más bajos, y eso también se debe en buena parte a que Colombia llega tarde a la implementación de medidas afirmativas, como son, por ejemplo, las cuotas de género, comparado con otros países de América Latina, que no solamente tienen cuotas de género, diseñaron y aprobaron cuotas de género mucho antes que Colombia, sino que además son cuotas de género que son paritarias, es decir, se exige que el 50% de los cargos o las listas para los cargos sean ocupados por mujeres. Aquí en Colombia, hasta 2011, se implementa una cuota de género del 30%, que como ven, no es paritaria porque es el 30%, para cargos plurinominales, que incluyen Senado, Cámara de Representantes, consejos municipales y asambleas departamentales. ¿Qué pasa con la Cámara de Representantes?
Los departamentos que tienen 4 o menos curules no están obligadas a cumplir con la cuota de género. Y esos son 19 departamentos, además de las curules étnicas afro, la curul indígena, la curul de colombianos del exterior. Eso significa que en total hay una buena parte de los curules de la Cámara de Representantes no son asignadas bajo ningún criterio de cuota de género. Y precisamente muchos de estos departamentos que no tienen que cumplir con la cuota nunca han elegido una mujer como representante de la Cámara. En este momento el Congreso de la República está conformado por alrededor de 20% de mujeres en las 280 curules disponibles, pero a partir de 20 de julio de este año, con las mujeres, con los candidatos y candidatas que fueron electos el 13 de marzo de este año, vamos a tener un aumento de la presencia de mujeres dentro del Congreso, ya que logramos aumentar un 10% el número de mujeres electas, pasando del 20 al 30% de mujeres electas. Esto se logró en buena parte porque varios partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos hicieron un esfuerzo por tener listas paritarias y además listas con alternancia. ¿Esto qué significa? Que si son listas cerradas, entonces yo pongo un candidato hombre, una candidata mujer, un candidato hombre, una candidata mujer, o pongo una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. El caso es que no me quedan dos personas de un mismo sexo seguidas, precisamente para garantizar que quienes salgan electas o electos haya representación de ambos géneros. Algo muy particular, por ejemplo, ocurrió con las curules especiales de paz, que sí tenían listas paritarias, las listas tenían que ser integradas tanto por un hombre como una mujer. Sin embargo, la cuestión estaba en que ganaba, igual se le designaba una curul por circunscripción, y eso significaba que era simplemente el candidato que más votos obtuviera de la lista más votada, la persona que se quedaría con la curul. Y por eso solamente 3 mujeres fueron electas como representantes de la Cámara por las circunscripciones especiales de paz, y precisamente una de ellas es la representante de la circunscripción 16 de Urabá. ¿Qué ocurre también en general con la participación de las mujeres en política y que es importante tener en cuenta? Como yo les comenté en el primer punto, las mujeres sufren de unos tipos particulares de violencia al ejercer la política, que precisamente están motivados por su identidad de género, es decir, son violentadas en el ejercicio de la política por ser mujeres. Dentro de lo que se puede identificar como los obstáculos está precisamente violencia física, es decir, que una mujer sea atacada por querer participar en política de manera física, violencia psicológica o simbólica, que es la perpetuación de estereotipos de género. Pues puede ser, por ejemplo, cuando a una candidata le escriben, usted a quién le dio X o Y cosa para poder estar donde está, o les hacen comentarios sobre su vida familiar, o les hacen comentarios sobre su vida sexual, etc. Entonces, todos esos casos son casos de violencia que no son físicas y que son difíciles además de ver, porque se dan en espacios privados. Entonces, cuando nosotros monitoreamos violencia política, normalmente no vemos estos casos, porque no se reportan en las noticias, porque monitoreamos violencia política a través de monitorear medios de comunicación. Entonces tenemos que encontrar maneras, precisamente por un lado, para identificar estos problemas, dejar de normalizarlos, porque precisamente muchas de estas cuestiones las hemos normalizado. Es normal que a mí me sexualicen, es normal que me griten en la calle, es normal que me digan vieja loca. En realidad, ninguna de esas cosas son normales y debemos rechazarlas. Entonces, por un lado, tenemos que dejar de normalizar ese tipo de violencias. Por otro lado, también tenemos que encontrar maneras de poder identificarla y denunciarla y reportarla. Entonces, eso implica, por ejemplo, tener otros mecanismos como pueden ser encuestas o entrevistas con mujeres candidatas o electas para poder identificar esas barreras que ellas se enfrentan. Otro problema también precisamente está desde los mismos partidos políticos que ejercen violencia simbólica al decirle a las mujeres que ya solamente están ahí para cumplir con una cuota de género. Entonces, todos estos son detalles importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la participación política de la mujer, y que la gente muchas veces dice, es que las mujeres no quieren participar en política. No, no es que las mujeres no quieran participar en política, las mujeres sí quieren participar en política. El problema está en que una vez lo hacen,
reciben muchísima violencia por el hecho de que son mujeres. Y eso significa precisamente que no quieren volver a participar en política una vez lo hacen por primera vez. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, muchos casos de mujeres, que han decidido lanzarse un cargo de elección popular y después de esa primera experiencia deciden no volver a participar en política debido al nivel de violencia tan grande que reciben estando en el cargo o siendo candidata. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la participación política de las mujeres. ¿Por qué es importante aumentar la participación política de las mujeres? Porque las mujeres somos un 52% de la población colombiana y representamos menos del 20% en el Congreso actual, 30% en el Congreso que entra el 20 de julio, sigue siendo menos que 52%. Por otro lado, porque entre más mujeres están participando en política, más diversas son esas mujeres que están participando y mejor representan los intereses de todas las mujeres. Es decir, si yo solamente tengo a una mujer participando, esa mujer no va a poder representar toda la diversidad de las mujeres colombianas. Pero si yo tengo a 50 mujeres participando en un congreso de 100, seguramente un grupo de mujeres mucho más diversas. Va a tener mujeres que pertenecen a un grupo étnico, va a tener mujeres que tal vez fueron víctimas de un conflicto armado, madres solteras, mujeres que son madres, mujeres que no son madres, mujeres que pueden ser lesbianas, mujeres trans, etcétera, que precisamente representan mejor la diversidad de lo que es ser mujer en Colombia, porque todas somos distintas, pero si solamente una nos representa, esa única mujer no puede representar el total de las mujeres de Colombia. Y es por eso tan importante que aumentemos el número de mujeres electas para poder estar mejor representadas como mujeres. No hay temas que las mujeres deberían encasillarse a mover en política una vez son electas o cuando están en campaña, pero eso es algo difícil de transmitirle a los votantes y a los demás políticos una vez las mujeres alcanzan puestos de elección popular. Entonces, eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta y precisamente entre más diversos el grupo de personas que participan en política, mejor están representados los intereses de todos los colombianos y colombianas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a darle el paso a el pastor Jari Cantillo, después de la intervención de la politóloga Viviana. Jari, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, tenemos en esta sesión la pregunta ¿qué es y cómo responder ante el fundamentalismo religioso y la manipulación electoral a través del púlpito y de mensajes proféticos? Bueno, definamos entonces fundamentalismos. El fundamentalismo es la corriente religiosa o ideológica que promueve la lectura literal de los textos sagrados y que se cierra cualquier interpretación. O sea, solo es creíble aquella que es desde la secta o desde el grupo que así lo determine. Y aparte, su doctrina suele ser muy estricta. En el tema de manipulación, la manipulación se da a partir de la ignorancia, de la fuerza, pero también a través del temor. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve algunas iglesias, uno observa que en algunas de ellas se siembra ese temor desde el púlpito. O sea, a partir de la idealización del líder, del pastor que está ahí al frente. Y el problema es que este líder o pastor se desvía un poco o bastante precisamente de lo que Jesús plantea. Recuerden que Jesús plantea que él vino a servir y no a ser servido, pero resulta que aquí en muchas iglesias se plantea lo contrario. Al pastor es necesario que le sirva y eso le da grandeza. Lo otro es que ese tema de poder lo vuelve ciego realmente a la virtud que hay dentro de lo que significa vivir el evangelio. Miren, para ejemplarizar, esto me hace recordar
un cuento que escribe Borges llamado El Disco, donde un humilde cortador de árboles vive en una cabaña solito y un día se le presenta en medio de la tormenta de nieve un hombre que dice ser de la estirpe de Odín y le muestra de la mejor manera, pues viendo la hospitalidad y la gentileza de ese hombre que lo recibe en su casa sin conocerle, le muestra un disco en su mano que dice que es de Odín, que todo aquel que lo tenga se vuelve rey. Este hombre, sin pensarlo, en un momento dado, ve el descuido de este anciano y le da con el hacha y lo mata. Pero en el momento que lo mata, el disco sale disparado y termina Borges diciendo que se vuelve como su mal porque nunca lo encuentra. Entonces, el problema de estas personas cuando el poder los satura y el poder los envenena es que no logran interiorizar nuevamente esa propuesta liberadora del evangelio, esa propuesta que nos hace entender que nosotros venimos a servir, no a estar atemorizando a la gente, sino a mostrarle ese evangelio de amor. Entonces, ese es el tema. Ahora, el asunto es que eso está ligado muchas veces a ese tema de los profetas que se dan también en algunas de estas iglesias. Y lo curioso es que al analizarlo uno se da cuenta que no promueven el profetismo que se nos habla en el Antiguo Testamento. Ese profetismo liberador de denuncia que entiende el mover histórico en el que se encuentra, no. El problema hoy del profetismo es que hoy es un profetismo de mercado. Entonces se habla de hacernos ricos, de viajar, de prosperar. Y lo verdaderamente preocupante de este tipo de profetismo, viéndolo desde este panorama político, es que como se habla en el nombre de Dios y se le ha inculcado tanto a la gente ese temor al que lo que dice el profeta, lo que dice el pastor, es palabra eterna y pronunciable directa de Dios, entonces automáticamente hay una aceptabilidad colectiva por parte de lo que dice el profeta. Así que la manipulación es mucho más sencilla en este tipo de iglesias. Ahora, ¿cómo responder a todo esto? Pienso que es un trabajo por fases. Y aquí juega el tema de los liderazgos. Es necesario la formación en nuestras comunidades de fe. Yo pienso que es clave talleres donde se hable de política y fe, economía y fe. O sea, entender que es necesaria la buena orientación y hacerlo desde enfoques bíblicos teológicos y hacernos ver cuál es el papel realmente de la iglesia y del cristiano como tal dentro de la sociedad hoy. Entender que la escritura se interpreta a través, sí, del Espíritu de Dios, que nos invita a ser parte de la historia, sentirla, pero ser propositivos. Entender también que aparte de ese Espíritu de Dios que nos anima a continuar, es necesario entender que también hay métodos que nos ayudan a interpretar el mensaje escrito en los textos sagrados para no caer precisamente en esos fundamentalismos. Entendiendo todo esto, hay un elemento que como creyentes debe ser, digamos, puntos que nos ayuden a mirar o a detallar con esa lupa crítica qué personajes vamos a elegir y a quiénes no. Mire, el evangelio promueve muchos principios. El principio del amor, el principio del respeto por el otro, por lo que piensa el otro. Es un principio de tolerancia, el principio de equidad, el principio de justicia. Es decir, el principio del respeto hacia los más vulnerables.
Estos son principios que tienen que ser claves a la hora de yo elegir, o deben ser esos ítems que me ayuden a mirar si al que voy a elegir es el correcto. Entender si su propuesta es liberadora o si realmente tiene una cubierta que aparenta una cosa, pero el fondo es otro. Y de allí surge aquí otra pregunta. Entonces, ¿siempre el voto cristiano debe votar cristiano? Ese sería el deber ser. Pero Dios no es Dios de un grupo. Es decir, estas propuestas liberadoras del Evangelio están en la conciencia de la humanidad, sean creyentes o no creyentes, sean de otros sectores religiosos. Hace parte de ese imperativo categórico que Hegel planteaba, que me hace mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir que ahorita que tengo que votar por un candidato cristiano porque es que eso es lo que tengo que hacer y así me lo dice el pastor, es caer en los fundamentalismos. Es no entender la grandeza de Dios. Dios es todo en todos. Entender que esa grandeza de Dios, que ese amor de Dios, que esa misericordia de Dios, que esa manera de ver de Dios a la humanidad se puede reflejar en cualquiera. Hasta las piedras hablarían, dice uno de los evangelios. Entonces, es entender esa realidad también. Es mirar realmente quién está promoviendo esas banderas de la propuesta liberadora del evangelio, sea cristiano o no. Puede sonar a veces en algunos grupos fuerte, pero es la realidad. No podemos encerrar a Dios, como les decía, a un grupo, a un sector. Ahora bien, es necesario informarnos para elegir mejor. Uno de los problemas serios de los grupos religiosos, de algunas comunidades de fe, es precisamente que no filtran la información, sino que la van escuchando. Más aún, si esta información viene de unos líderes que la misma Grey ha idealizado. Entonces, es necesario entender que como cristianos somos llamados a hacer esos filtros sociales, filosóficos, para entender nuestra realidad. No podemos tragar entero. Existen instrumentalizaciones de la iglesia por parte de los sectores públicos. Sí, es cierto, claro que existen y lo vemos reflejado. Como algunos partidos ven a las iglesias como esos cortines políticos donde pueden garantizar una gran masa electoral a partir de la negociación con los líderes que están frente a ellos. Y esto es un problema serio que hoy vemos. Hoy lo podemos observar. De hecho, hay ya investigaciones serias con respecto al poder del voto cristiano evangélico, por ejemplo. Y el tema que constreñir a votar por el elegido es violencia. Esa es una de las preguntas que está aquí también. Claro que también es violencia, porque el tema de la votación es un asunto de conciencia y la persona tiene que estar en toda la libertad de poder votar y elegir al que él considere que lleva las banderas. No se puede imponer un voto, mucho menos amenazar a la persona con que se va para el infierno, aunque se va para... No. Es un tema de conciencia. Tiene que ver hasta, por ejemplo, para los protestantes, con esa libertad de conciencia que promueve la reforma. Lo otro es rechazar los odios. Y cuando hablo de rechazar los odios, vinculo las últimas dos preguntas de este ejercicio. ¿Por qué rechazar el odio que promueven las falsas noticias y cómo manejar el respeto en la diferencia ideológica? Es necesario empezar a rechazar los odios. Debido a tanta desinformación, hoy tenemos una sociedad tan polarizada. Se tiran unos a otros.
y de la forma más atroz. Y el problema es que la iglesia a veces entra en ese juego. Y pienso que no podemos caer en esa tentación. Porque aquí lo que prima también es el amor. El amor al prójimo en todas sus dimensiones, no solamente en unas cuantas. Aún también dentro de lo que para el otro significa el quehacer político. Como creyentes, como cristianos, es necesario respetar las diferencias ideológicas de uno u otro sector. Esa es la grandeza del creyente, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. La unidad en medio de la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Harry, por la intervención. Antes de que lleguemos a hacer la conclusión final por parte del participante de la SAN, queremos hacer dos preguntas que nos han llegado al chat interno, y una es para la doctora Viviana Sarmiento, respecto a, se la voy a leer, doctora. Es acerca de los mecanismos que existen cuando hay serios riesgos electorales en zonas violentas, como Urabá, por ejemplo, o algunas otras zonas violentas de Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que existen para, digamos, como atajar esos riesgos electorales? Pues, la responsabilidad de las mismas autoridades que tienen presencia o que tienen una presencia precaria dentro de los territorios. Entonces, uno puede, por ejemplo, hacer el reporte a través de nosotros. Las autoridades tienen que actuar en el terreno, van a ser pues, por la presencia de actores armados. Entonces, precisamente lo más importante, la entidad puede bien la Defensoría del Pueblo, digamos que es una entidad que apartada podría hacerse cargo de ese problema, pero lo que es como que desgraciadamente buena parte de estos inconvenientes, yo precisamente por las acciones fiscales y más actos ilegales, eso siempre y fortalecidas un voto, se va a radicar nos dan el reporte, pero el plazo está en cantidades que por tanto pueden hacer algo o no. Entonces en ese sentido, y mi recomendación sería principalmente o mirar defensoría o personería, o si es algo muy votar o pues protegiendo identidad. Perfecto, muchas gracias. Y tengo otra pregunta, esta es para el pastor Harry Cantillo. Voy a leerla y es la siguiente. Pastor Harry, desde su experiencia, ¿sí se logran vencer estos miedos que no permiten que la gente se informe y decida a conciencia? Sí se logra vencer esos miedos. Y se hace precisamente a través de una pedagogía. A nivel de comunidades de fe, a nivel de liderazgos. Es algo, si lo vemos a nivel de la iglesia como tal, por ejemplo, en nuestro país, que son tantas denominaciones, nosotros podríamos decir que es un trabajo lento, pero debe ser firme. Hoy, lastimosamente, sí, la verdad es que hoy la gran mayoría de las iglesias utilizan el púlpito para direccionar a su membresía a votar por X o Y candidato. Pero tenemos la esperanza, siempre hay, como creyentes hay que tener esperanza que eso va a cambiar. Y debemos hacerlo, comenzar desde nuestras comunidades de fe. El cambio debe hacerse desde cada iglesia como tal.
crear redes también de apoyo entre las iglesias para que desarrollen este tipo de estrategias, este tipo de pedagogías que promueven realmente un acto liberador en aquellos que lo participan. Entender de que somos agentes sociales, agentes políticos, transformadores. Es lo que Paulo Freire hablaba como proceso de concientización. Es necesario como iglesia concientizarnos en nuestra realidad y proponer esos cambios que deben ser trascendentales. Pero sí, sí pienso que es posible. Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pastor, por su intervención. Voy a dar el paso a Luis Fernando de la ESAN, de la Escuela de Acción No Violenta de IPAS, participante de Urabá, quien nos va a hacer unas conclusiones de cierre y dar unas palabras. Luis Fernando, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Digamos, este ejercicio ha sido muy interesante en la medida que se aborda un tema desde dos aristas, un tema que nos concierne a todos y a todas. Sea que pertenezca, es un tema que nos debe incumbir a todos los ciudadanos de nuestra nación. Por lo regular en nuestras comunidades, y estoy hablando de las comunidades evangélicas protestantes, no se aborda el tema, mucho menos se articula con la reflexión bíblico-teológica, ¿sí? No es una temática menor, pues se debe abordar. Es un derecho, digamos, expresarnos en las urnas, dar a entender a través de un voto qué es lo que nosotros queremos de nuestra nación, o cuál es el proyecto de país al que le apuntamos. Es un tema que se debe abordar con mucha seriedad, así como lo estamos haciendo en esta tarde, y mucho conocimiento. Por eso creo pertinente los dos aportes, desde el tecnicismo electoral y desde el planteamiento, la reflexión teológica. En un texto bíblico dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y precisamente esta falta de conocimiento es lo que nos lleva o lleva a muchas personas a estar difundiendo, compartiendo en redes de WhatsApp o Facebook falsas noticias, falsas informaciones. Digamos que la invitación en este aspecto es, como dice el mismo texto bíblico, a escudriñar o examinar los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Antes de promover o compartir una información es analizarla y verificarla, así como nos compartía la señora Viviana Sarmiento, ¿sí? Entonces, eso aplica para nuestras comunidades y el texto bíblico nos lo dice, bueno, examinen, analicen la información antes de compartirla, ¿sí? Importante lo que el pastor Harry mencionaba que de la formación y la pedagogía. Lo que estamos haciendo es un ejercicio muy interesante pedagógico y que las comunidades religiosas no son ajenas a la dinámica electoral, no son ajenas, somos ciudadanos, ¿sí? Digamos que la espiritualidad o la religión o la religiosidad es una dimensión también humana, pero no cercena la dimensión política, somos también seres políticos, ¿sí? Y en la medida que nosotros tengamos ese conocimiento, se estudie con seriedad, se profundice, mejores serán nuestras decisiones, no basadas en moralismo, fundamentalismos, emociones, sino basadas en la realidad y un proyecto de país. Un proyecto de país, ¿sí? La libertad de elegir y ser elegido, eso es como algo que escuché, me parece muy interesante, tiene mucho que ver con el Evangelio, ¿cierto? Nuestra Constitución promueve la democracia y el libre pensamiento. Y estos principios no son ajenos al Evangelio de Jesucristo. Promueve las libertades, la verdad os hará libres, dice el texto. El voto es un derecho y no puede ser cercenado, no puede ser disminuido o anulado por una interpretación o aproximación religiosa. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Sí? Y es necesario la pedagogía electoral porque nos permite asumir con mayor propiedad nuestro derecho y a un voto bien informado, ¿sí? Finalmente, un
Luis Fernando, te quedaste congelado. La diferencia es el camino. Entonces, finalmente, le agradecemos a los dos ponentes, sus aportes han sido muy fundamentales, enriquecedores, creo que también nos ayudan a profundizar y a colocar muchos elementos en la discusión en esta coyuntura nacional electoral. Entonces, le doy gracias a Dios por el espacio, a cada una de las personas que han estado involucradas en porque este evento se realice, este espacio. Y bueno, gracias a todos que se pudieron conectar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, por compartir en este espacio y espero que podamos hacerlo en otras oportunidades. Muchas gracias, Pastor Harry. Muchas gracias, doctora Viviana. Gracias Y a a ustedes todos. por la invitación. Gracias por la invitación. Doctora Viviana, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bueno.